Buenos días, vendedor. Hoy voy a hablarte de una lección básica de comunicación interpersonal. La lección que quiero darte es que tu receptor escuche no significa que entienda o que le interese lo que dices. Antes de nada quería hacerte un pequeño llamamiento o una pequeña llamada a tu agenda, y es que si te interesan las ventas y en especial la venta científica, estaría atento al día 1 de mayo de este año, porque voy a hacer una presentación de algo que creo que te puede resultar interesante. Mientras tanto, te recuerdo que te puedes suscribir a este podcast entrando en vendedorprofesional.com, puedes entrar directamente en YouTube y suscribirte, o bien si lo haces a través de formato MP3 a formato de audio únicamente, lo puedes hacer a través de iVoox, de Spreaker o de iTunes, donde además te agradeceré muchísimo que me dejes una reseña para dar más visibilidad a este podcast y que más gente lo descubra y le pueda ayudar. Como digo, hoy quería hablarte de una lección básica en comunicación interpersonal. Si sabes un poco o si recuerdas lo que se estudiaba en el colegio, la comunicación interpersonal está formada por varios elementos: el emisor, el receptor, el canal, el código, todas estas cosas que además son comunes y además son elementos objetivos. Es decir, todos se pueden medir, todos se pueden identificar y en todo momento podemos saber si están o no presentes, con lo cual si falla uno de ellos sabemos que no se establece la comunicación. Ahora bien, hay una cosa muy importante en comunicación interpersonal y es que existan todos estos elementos hacen que exista la comunicación. Pero hay un elemento que no está dentro de estos parámetros, pero que influye en que la comunicación sea exitosa, sobre todo si eres vendedor. Y ese es el interés de tu cliente, el interés de la otra parte. Y ese interés es subjetivo, porque ese interés depende de el tema del que estés hablando, la persona que está hablando, es decir, quién es el emisor, depende de quién es el receptor, depende de si el mensaje le interesa o no le interesa, depende si las circunstancias o el contexto son los idóneos para que despierten el interés de tu cliente, y así nos encontramos que, por ejemplo, pues en una feria, en una exposición profesional, o en una feria profesional, la gente es más receptiva a recibir mensajes de venta que, por ejemplo, cuando están en su casa. O al contrario, cuando están en su oficina, son más propensos o están más decididos a recibir de forma interesada esos mensajes que si están en su casa. Es por eso el motivo en el que, y ya lo comentaba en un episodio anterior, tiene tan poco gancho el tema de las llamadas de telemarketing a domicilios particulares. Porque al final, cuando tú estás en tu domicilio, el interés que tienes por atender a una comunicación de ventas es mínimo. A lo largo de mi vida he tratado con yo diría que aproximadamente un par de miles de vendedores, bien porque han estado dentro de mis equipos, bien porque les he dado formación, bien porque he tenido que interactuar con ellos en alguna negociación, o bien yo como cliente, o bien yo como vendedor y la otra persona como cliente, pero sabiendo que la otra persona también es vendedor. Como digo, yo calculo que así, por encima, cada persona que esté rondando los 40 años, que es lo que yo tengo 41 años, entonces cada persona que esté rodando la cuarentena, en los 40 años, yo diría que aproximadamente ha tenido entre 1.000 y 1.500 interrelaciones con algún vendedor. Yo en mi caso han sido unos cuantos más, pero porque además me he dedicado a esto. A lo largo de esta vida, y como os he dicho antes, me he dado cuenta de que el cliente te escuche no significa que esté interesado. Para saber si un cliente está interesado, hay un elemento o hay algo que decide sin ningún género de dudas que tu cliente está interesado, y es que te está haciendo preguntas sobre el producto. Normalmente los clientes suelen responder a nuestras
si no tienen interés en nuestro producto, suelen responder a nuestras preguntas de vendedor de forma aséptica. Hoy quiero enseñarte un pequeño truco, un pequeño hack para saber si tu cliente está interesado o no está interesado en lo que le estás diciendo. Y un poco viene todo a tenor de que el programa anterior, el programa de vender por teléfono, pero realmente vender, no llamar y estar muchas horas y hacer un buen script y tener al cliente mucho rato y que no cuelgue y que la llamada media, no. Lo que hablábamos en el episodio anterior. De hecho, si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo porque es un episodio, la gente me está felicitando por él porque les está gustando muchísimo y yo particularmente es uno de los episodios de los que me siento más orgulloso. Pero como digo, en el episodio anterior hablaba de realmente a ti lo que te interesa no es llamar por teléfono, a ti te interesa vender por teléfono. Pues en este caso estamos hablando de lo mismo, es decir, a ti no te interesa mantener una conversación durante mucho rato si no estás progresando en la venta. Si al final el cliente no está interesado, cada minuto que estás manteniendo esa conversación es un minuto que estás perdiendo, que podrías estar con otro cliente que realmente le interesara. Así que empieza a planteártelo de esta forma, es decir, cada minuto que estés intentando soltarle la chapa o darle la brasa a un cliente o argumentando sin que este cliente tenga interés, es un minuto perdido. Hoy, como digo, te voy a dar un truco, un hack, muy parecido al de las llamadas del episodio anterior, que además, si lo implementas, te va a dar unos resultados extraordinarios. Este pequeño hack funciona para todos los clientes, ¿vale? Pero sobre todo para aquellos clientes más tímidos, más indecisos o incluso más introvertidos, esos que nos cuesta más sacarles información, nos cuesta más que el cliente, saber si el cliente está interesado o no está interesado, porque muchas veces tienen miedo a expresar sus emociones, tienen miedo a decir, oye, mira, esto no me interesa, déjame en paz, que me estás haciendo perder el tiempo. Y por ese motivo nos están dando largas, nos están haciendo pequeñas preguntas asépticas o están dando respuestas sin ningún tipo de vinculación porque no saben cómo decirnos que no les interesa. Hoy, como digo, este pequeño truco consiste en utilizar regularmente en tu conversación o en tu comunicación interpersonal cuando estés con un cliente, utilizar argumentos trampa. ¿Qué es un argumento trampa? Un argumento trampa es una aseveración, ¿vale? Un argumento, es decir, no es una pregunta, todo lo contrario. Estamos dando una característica o una circunstancia concreta, pero que exige respuesta de nuestro cliente en caso de que tenga interés. No sé si he conseguido explicarme. Te lo voy a intentar explicar con un ejemplo y seguro que te quedará muchísimo más claro. Imagina que estás hablando con un cliente y que ese cliente, pues estás haciéndole preguntas durante la fase de sondeo y detección de necesidades. Oye, mira, pues exactamente cuál es vuestra estructura de costes y cuál es vuestra disponibilidad de efectivo. ¿O tenéis ahora mismo previsto cierto presupuesto para gastar y tal? Pues cuando estés hablando de eso, de repente le sueltas. Tengo que advertirte que existen posibilidades de financiación. Si te interesa, cuando acabemos me lo dices y te las explico. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con este argumento trampa? Es decir, ya le hemos soltado ahí un pequeño gancho, ya le hemos dicho que hay posibilidades de financiación, pero si tiene que ser él activamente el que me diga, pues sí, me interesa. Cuéntame más, entonces sabremos que está interesado. Voy a ponerte otro ejemplo. Imagina que estás hablando o estás en mitad de la argumentación o de la negociación o de la resolución de objeciones o incluso en la fase de sondeo estás hablando con un cliente y estáis hablando pues de características técnicas de tu producto o de tu servicio. Y de repente le dices, y cuando lleguemos al momento de la firma y decidas que sí que te interesa, te explicaré un pequeño problema que podría surgir. Eso se lo puedes decir en cualquier momento de la conversación, ¿vale? En cualquier momento de la venta. Tú le dices, oye, por cierto, cuando te decidas y estemos firmando el contrato,
tengo que comentarte, recuérdame que te comente un pequeño problema que puede surgir. ¿Qué es lo que estás consiguiendo? Que si el cliente está interesado te diga, no, coméntamelo ahora, coméntame, ¿cuál es ese problema? Si te dice, coméntame cuál es ese problema, sabrás que está interesado y entonces casi te diría que puedes ir al cierre de la venta y puedes saltarte todo el resto de pasos porque sabes que ese cliente está vendido con tu producto o tu servicio. En cambio, si te dice, vale, no te preocupes, ya cuando lleguemos al final yo te aviso y me dices cuál es ese problema, no hace falta que sigas. Da la vuelta y dile, mira, me lo he pensado mejor, te voy a dejar un tiempo para que lo medites y más adelante te llamo y veo si te interesa realmente. Porque es que aunque sigas, no vas a vender. Si le estás diciendo a la cara a un cliente que tu producto o servicio tiene un problema, pero que no se lo vas a decir hasta el final, hasta que te compre, hasta que diga, sí, lo quiero, y el tío acepta, es que no lo va a comprar. Como digo, estos hacks, estos argumentos trampas, son argumentos que tienen que forzar una pregunta de tu cliente. En ningún caso tienen que ser una pregunta tuya de, oye, ¿estás interesado? Y que puedas responder con un sí o un no. O, ¿es este el tipo de producto que necesitas? Porque eso se puede responder con un sí o un no. Como digo, si quieres saber si tu comunicación está siendo efectiva, es decir, estás consiguiendo acercarte a la venta, lo que tienes que hacer es lanzar esos argumentos trampa para saber que tu cliente realmente está interesado en tu producto o tu servicio. Hasta el próximo programa.